tanto, ¿verdad? Quizás no tengas que esperar tanto para recibir la respuesta. Bueno, como acaba de empezar la grabación, mi nombre es Marta Rodríguez Colón, trabajo en Decode y todo lo que voy a compartir hoy con ustedes es parte de mis aprendizajes personales y mis aprendizajes con un grupo de apoyo de tesis y disertación en ese proceso de completar ese último requisito de grado. Así que mi más cordial bienvenida. Preguntas, ya ustedes saben, en el chat cada cierto tiempo me voy a detener para ver si hay alguna pregunta. Estoy aquí dilucidando. Ok, cambió el slide. Sí. Ok, chévere. Muy bien. Bueno, pues yo dividí esta presentación en antes de la defensa, durante la defensa y después de la defensa. Considera entonces que hay unas partes que corresponden a esa primera parte en la que tú haces una defensa de propuesta, que básicamente son los primeros 3 capítulos de la tesis, disertación o proyecto. Luego, la defensa final es aquella en la que cuando termina ya solo te toca completar una serie de procedimientos, unos poquitos más, y entonces ya te gradúas y terminas. Así que antes de la defensa, una de las cosas que yo les recomiendo es que le den una ojeadita a ese manual de procedimientos reglamentarios para la tesis, proyecto o disertación. Hay algunas facultades en las que está desarrollado ese manual y hay otras facultades en las que lo que no está en su manual, pues entonces está en un manual que está en la página electrónica del DEGI, que es el Decanato de Estudios Graduados en Investigación. Y si no hay manual en la facultad tuya, pues no importa, porque te puedes dejar llevar entonces por el que está en el DEGI. En el caso de que estés próxima a defender tu propuesta, considera entonces que si tú vas a encuestar participantes o si tu investigación consiste de recibir alguna información de algunas personas, pues va a ser muy importante que apruebes ese CT Program, un adiestramiento que se da online, es interesantísimo, largo, pero interesantísimo, que tiene que ver con la ética cuando uno utiliza personas en la investigación. En el caso de que tú seas de educación, por ejemplo, de ciencias sociales, etcétera, el que hay que completar es ese que se llama investigaciones psicológicas, sociales o educativas con seres humanos. Si eres de ciencias naturales, pues tocaría identificar cuál de esos dos te toca aprobar. Eso es importante porque una vez que terminas ese adiestramiento online, ellos te expiden un certificado y ese certificado lo tienes que incluir cuando tú vas a solicitarle al CIPSI, que es el comité, en algunos lugares se le llama el IRB. El CIPSI es el comité que vela por la ética en la investigación, específicamente en nuestro recinto. Bueno, y por supuesto hay una ética que hay que consultar si uno está usando animales. Antes de la defensa, una de las cosas que te recomiendo es que busques la plantilla de valoración o la rúbrica con la que te van a evaluar, porque en la medida en que tú conoces cuáles son los requisitos, ¿verdad? Cuáles son los criterios, tú los vas a poder producir desde que la estés practicando. Es lamentable si tú no has visto el instrumento con el que te van a evaluar y si no has ido a otras defensas, pues vas a estar un poquito perdido o perdida y no queremos que no cumplas con todos los criterios necesarios. Una de las cosas importantes que también debes recordar es que cada facultad maneja este procedimiento de forma distinta. Por ejemplo, en la Facultad de Educación,
en el calendario académico del Departamento de Estudios Graduados, se identifica una fecha que es la fecha límite para solicitar una defensa, ¿ves? Ya sea de propuesta o ya sea la defensa final. También hay una fecha límite para defender. Específicamente ahora la fecha límite para defender, ya sea propuesta o ya sea trabajo final, investigación final, es el 18 de mayo. Por otra parte, también es importante pues solicitar la graduación cuando ya estés muy cerca. Generalmente eso se hace, hay una fecha límite también para hacerla que está en el calendario académico del registrador y generalmente está por ese mes de febrero o de agosto, dependiendo cuál sea el semestre. Una de las cosas importantes también es que antes de la defensa tienes que identificar si tú vas a defender online o si va a ser presencial. Ahora hay la posibilidad, ¿verdad? Hasta hoy, porque ya mismo se están reuniendo, ya se han reunido por el caso de los brotes del COVID para determinar cuáles van a ser las nuevas directrices, pero hasta el momento se han podido hacer algunas presenciales y muchas online. Así que tienes que identificar cuál va a ser el formato para que te puedas preparar para él. Y otra de las cosas importantes es que se espera, en términos generales, que sea tu director o directora de tesis o disertación, si es que va a ser presencial, que quien coordine el salón en combinación contigo, el salón en el que se va a hacer esa defensa. No necesariamente se espera que el estudiante haga toda esa coordinación y corra por todas las facultades y lugares de la universidad para hacer esa defensa. Dicho sea de paso, bueno, pues ya ustedes saben que la fabulosa red graduada, yo soy la fan número 1 de la red graduada, pues hay lugares que ustedes pueden utilizar para hacer esa defensa y lo mejor es que allí está todo el equipo que usted necesita. Y generalmente la electricidad no se va en la UPR, son bien poquitas las veces que se va. Así que eso no sería un impedimento. Vas a determinar cuál es la plataforma que vas a utilizar, si es que es online, y quién va a hacer el enlace, si es tu director o directora, o si vas a ser tú y lo vas a distribuir entre tu comité y los participantes. Es importante que tomes nota. En esas últimas reuniones y en realidad en todas las reuniones que hagas con tu director y los miembros de tu comité, es importante que tomes notas sobre los asuntos que se van discutiendo y sobre todo también de los asuntos relacionados a la investigación misma. Te voy a decir por qué. En una ocasión yo estaba participando de la defensa de una estudiante y interesantemente en esas últimas reuniones ella se reunió con la directora y le hizo una serie de preguntas sobre la investigación. ¿No sabes tú que una de esas preguntas era precisamente una de las que le iba a hacer al final? Directora lo sabía, pero ella no. Así que ella como que la estaba practicando, ¿verdad? Para que luciera obviamente lo mejor posible. Y a veces uno no se da cuenta de que eso está sucediendo o de que sencillamente alguna pregunta que ya te hicieron te la van a hacer al final o en la defensa de propuesta. Así que eso viene a ser muy importante, estar pendiente de eso. Otra de las cosas importantes es que toques base con cierta regularidad con tu comité. Yo te diría que por lo menos cada 2 o 3 semanas toques base por lo menos con tu director o directora y le digas lo que estás trabajando, más o menos por dónde vas, etcétera. En los grupos de apoyo yo he aprendido que los estudiantes, cuando están medio perdidos o no han podido adelantar suficiente, les da como que vergüenza y entonces no se atreven a comunicarse con ese director o directora. Inclusive
En ocasiones el director o directora le escribe al estudiante y el estudiante posterga el contestar ese email porque entiende que le va a preguntar algo de su progreso y como no tiene nada o no ha producido lo que se esperaba que produjera, pues entonces posterga la respuesta a ese email. Yo te diría que eso no es recomendable, independiente de dónde vayas y lo que hayas hecho, es muy importante que siempre te comuniques con tu director, porque igualmente cuando un docente no recibe respuestas sobre de un estudiante al cual está dirigiendo, puede pensar muchísimas cosas. La primera que puede pensar es que algo le pasa, que está enfermo, que está enferma, que está en el hospital, etcétera, etcétera. Y otra de las cosas que puede pensar es que le está, como decimos en puertorriqueño, sacando el cuerpo al director. Así que, pues, siempre tocar base viene a ser muy útil, sobre todo porque todo este proceso de tesis, disertación y proyecto se monta bajo la relación de usted con su director y su comité también. ¿Okay? Así que usted no quiere pues que se lacere ningún tipo de relación. Si tú vas a presentar online, la sugerencia es que, y tú vas a estar en tu casa, por ejemplo, que coloques un letrero en la puerta de la habitación para que todo el mundo sepa que tú estás en una presentación y que no deben interrumpirte ni entrar de repente. Ya ustedes se acuerdan al principio de la pandemia, todas las cosas que vimos que sucedieron por detrás de las personas que estaban presentando. Y bueno, quiero decirles que una situación como esa en un evento, pues, que generalmente es bastante importante para uno, puede hacer bien fácilmente que se le vaya a uno el hilo de lo que está presentando y, pues, mejor es evitar dificultades. Otra de las cosas importantes es que utilices un sitio en el cual haya una temperatura adecuada. Yo me acuerdo al inicio de la pandemia, yo estaba atendiendo estudiantes o dando adiestramientos online. Y en este cuarto que no estaba preparado para yo estar trabajando, hacía un calor tan y tan brutal que era como que desesperante. Y a la misma vez me cansaba, aparte de que online uno se cansa muchísimo más que en presencial, pero me cansaba mucho más y también parte de ello tenía que ver con el asunto del calor. Así que en la medida de lo posible, ten un sitio, elige un lugar que sea cómodo, que haya una luz adecuada, que sea relativamente fresco y si no, ponte 2 abanicos como tengo yo en este momento que te ayuden en ese proceso. Otra de las cosas importantes si vas a presentar online es que procures evitar el reflejo de la luz en tus espejuelos. Yo sé que ahora, por lo que yo veo, no está siendo tan fácil para mí porque tengo frente a mí una ventana, pero en muchas ocasiones, cuando uno prende la luz esta blanca para que se vea el rostro claramente, lo que pasa es que se refleja esa luz en los espejuelos y entonces uno se pierde el no verbal de los ojos, de la persona, etcétera. Así que sería bueno que eso lo practiques antes, por supuesto, y que lo manejes de forma adecuada. Como yo sé ahora mismo que está esa ventana ahí, que está reflejando en mis espejuelos, parte de lo que yo hago es que cada cierto tiempo me miro para ir viendo si estoy en la posición adecuada que todavía puedo comunicar en el no verbal. Hay que tener el rostro iluminado. Yo no sé si a ustedes les pasó con alguno de sus profesores o profesoras o alguno de sus compañeros que si el lugar en el que está presentando o hablando o están sosteniendo la reunión no está suficiente iluminada, pues entonces el rostro se ve bastante oscuro y te pierdes.
todo eso de la comunicación no verbal. Eso viene a ser importante también, que el rostro esté iluminado. En ocasiones lo que uno tiene que hacer es sencillamente traer una lámpara o comprar una de esas luces redondas que venden en esa tienda que a muchas de nosotras las mujeres o a muchos puertorriqueños les gusta, que se llama y allí las venden baratísimas, como 6, 7, 8 dólares. Pero si tratas por internet, casi siempre son de más alto costo. Y si no la vas a seguir utilizando, ¿de qué vale hacer una inversión como esa? Ok, la computadora que utilices para presentar debe estar en una mesa. Fundamentalmente es importante que esté en una mesa porque si está sobre tus muslos o sobre tu falda, puede haber un momento en el que se caliente demasiado y resulte difícil manejarla. De otra parte, si en algún momento surge algo, algún accidente que te tienes que levantar de repente, pues ya tú sabes dónde va a ir a parar la computadora y es posible también que la pierdas, ¿verdad? Que se dañe. Otra de las cosas importantes es que la cámara de la computadora no debe estar ni muy alta ni muy baja y por supuesto es bien importante que usted mire directamente a la cámara. Suele ser bastante frío uno estar mirando el lente de una cámara en lugar de mirar el cuadrito donde se ven las personas de tu audiencia. Yo sé, no es nada sencillo. Sin embargo, es lo más recomendable porque en la medida en que tú miras a la cámara, las personas sienten como que les estás mirando a ellos y se logra mejor que estén contigo. Lo que en inglés se llama el engagement, que estén contigo y que te vayan siguiendo en tu alocución. Y por supuesto hay que limpiarse la nariz porque en ocasiones no nos damos cuenta, pero por allá, por ese lente maravilloso, pues todo se amplifica, ¿verdad? Y se ve, y puede ser de distracción en la medida en que uno no tiene la nariz limpia. Ok, estos son varios de los ejemplos de lo que les decía anteriormente. Observa que hay unas fotos aquí y en esas fotos tú puedes ver que lo más importante es que el rostro esté iluminado y que esté iluminado en la medida de lo posible de frente. Porque si lo haces de abajo hacia arriba, pues crea toda una sensación así como que de misterio y hasta como que el que deja ahí abajo como que pareciera que le salen como que unos cuernitos que es la sombra de los espejuelos hacia arriba por la frente. Así que toma en consideración el asunto de la iluminación. Otra cosa importante para hacer en términos de esa defensa online es que procures apagar el sonido de tu celular. Quiero decir, el timbre de tu celular. Importantísimo porque en muchas ocasiones cuando no lo hemos hecho y suena, pues entonces también nos distrae y perdemos el hilo de lo que estábamos hablando. Inclusive el celular puede estar por ahí cerca porque podría ser un plan B o la tablet un plan B en caso de que se vaya la electricidad o tengas problemas con la internet. Puedes usarlo entonces para continuar tu presentación. Los ruidos que se escuchan en muchas ocasiones distraen cuando se presenta online. A veces uno no se da cuenta, pero resulta, se oyen bien clarito. Bueno, ya ustedes más o menos tienen idea. Una de las cosas que yo les digo a los estudiantes es que tengas cuidado con sonidos que tú estás haciendo de manera nerviosa, sobre todo cuando estás online, porque es algo tan sencillo, fíjate, como este sonido del bolígrafo y mira lo alto que se escucha y cómo puede distraer.
Otra de las cosas que le digo a los estudiantes es que evites mecerte en la silla. Hay personas que se ponen nerviosas, no se dan cuenta y entonces están hablándote y se están moviendo de un lado a otro y eso obviamente también distrae. Otra de las cosas importantes es que no te pegues demasiado a la pantalla. Si te pegas demasiado, generalmente lo que pasa es que se desfigura, se deforma uno, ¿verdad? Y entonces es importante que en la medida de lo posible uno se vea más o menos como hasta aquí, casi por la cintura, porque la idea es que puedas utilizar también las manos para expresarte si es que las necesitas. Y que cuides entonces que no tengas lo que se llama como que el síndrome de the talking head, que es que las personas a veces ponen la computadora de forma que solamente se les ve así una cabeza hablando, ¿verdad? Es importante que cubra también parte de tu cuerpo. La vestimenta que utilices para esa defensa de propuesta debe ser una vestimenta profesional. A las chicas, pues les recomiendo que tengan cuidado con los escotes porque a veces uno no se da cuenta y pues se ven otras cosas por ahí. El otro día yo me estaba viendo en una de estas grabaciones que hace la doctora Medina y me dio gracia porque yo no me había dado cuenta que parece que me molestaba la blusa que tenía y entonces en muchas ocasiones me la estuve arreglando así de diversas formas, tanto que hasta yo me distraje y pensaba, Dios mío, que deje de mover esa blusa. Así que otra vez, en la medida en que sea cómoda tu ropa, pues te va a convenir también porque es algo de lo que no tienes que preocuparte. De igual forma, habemos muchos puertorriqueños y muchos latinos que hablamos mucho con las manos. Y entonces, si nosotros no controlamos las manos, pues estamos todo el tiempo llenando la pantalla con ellas y esto también distrae de en realidad lo que tú quieres comunicar. Así que por eso es que es recomendable que busques la manera de practicar con anticipación. Si tu defensa es presencial, mi recomendación es que la letra que tú utilices, ya sea en el PowerPoint, en el Canva, en cualquier herramienta que utilices para presentar, sea más o menos del tamaño 24. A menos que sea una información que tú quieres que esté ahí, pero no necesariamente quieres o pretendes que la audiencia pueda leer. ¿Okay? Todo lo que tú esperes que la audiencia pueda leer, si es presencial, tiene que ir en letra 24 o más. Ahora, si se trata de online, entonces fíjate que esta es tamaño 16 y tamaño 16 podría estar muy bien. Es importante minimizar todas las distracciones del entorno. Ya ustedes saben, hay diversas fotos que se pueden usar y hay algunas de estas herramientas que traen los trasfondos o el fondo, el background, que uno puede cambiar. Otra de las cosas importantísimas va a ser que en esa defensa usted tenga un bolígrafo y donde anotar. Y si posible, que usted consiga 2 personas que estén en la audiencia que también estén anotando. Al final de la defensa de propuesta o de la defensa final de tesis, disertación o proyecto, suelen los profesores dar algunas recomendaciones o algunos cambios que te sugieren que hagas. Ahí es muy importante que tengas un bolígrafo para que lo puedas anotar. Créeme, en ese momento hay tantas cosas pasando a la vez que uno las oye, dices que sí, y después cuando vas a trabajar con ellas no te acuerdas exactamente qué fue lo que te dijeron si es que no lo anotas. Por otra parte, si lo anotas tú, asegúrate de que se entienda, porque en ese momento uno lo entiende todo de manera perfecta. Oye, pero cuando te sientas a trabajar con esas
recomendaciones, si tú no entiendes las notas, que es algo que suele pasar, pues entonces también vas a estar igual de perdido o perdida. Por eso es que la recomendación de 2 anotadores o que tu comité esté de acuerdo con que se graben esas recomendaciones y entonces al grabarlas ya tú puedes tener ese enlace y puedes ir repasándola. Otra recomendación es que en la medida de lo posible reduzcas las animaciones, ¿verdad? En la presentación. No todo el mundo tiene el mismo ancho de banda. En ocasiones la internet no le funciona igual a todo el mundo, así que siempre hay un poco de delay y mientras más animaciones pongas, pues a veces más difícil se le hace a quien te está escuchando seguirte. Mi recomendación es, claro que sí, que tengas agua cerca, servilletas, ¿verdad? Y que tengas también el reloj cerca, porque es importante que no te pases del tiempo que te den para presentar. ¿Se acuerdan lo que les decía ahorita del talking head, ¿verdad? Que a veces solamente se ve la cabeza de la persona hablando. Esta otra ilustración tiene que ver con cómo se refleja esa luz blanca sobre los ojos de la persona que está hablando y entonces pierdes de verle los ojos. Esta es una ilustración de que cuando pones la cámara de abajo hacia arriba se tiene una vista panorámica de esas fosas nasales, por lo cual tampoco es recomendable. Y que al practicar te asegures, ¿verdad?, de que tu cámara funciona bien, de que enfoca, etcétera. Antes de la defensa, sobre todo, si va a ser presencial, necesitas saber sobre la cultura de tu facultad, ¿verdad? Sobre la cultura de tu programa. Hay facultades en las que se permite, si es presencial, traer cositas para comer, cositas para compartir, refrescos, etcétera. A veces también uno quiere traer café o galletitas para la audiencia y cositas así. Así que verifica si eso se estila en tu facultad o en tu departamento académico. Verifica si es defensa de propuestas, si se pueden tener invitados que estén allí presentes, ya sea presencial o ya sea online. Hay facultades en las que las defensas de propuestas se hacen solas con el estudiante y el comité. Y hay otras que no, que son abiertas. Verifica entonces también si al final de esa defensa se estila o si tú quieres hacer algún tipo de regalo pequeño a tu comité por tu ayuda. Si quieres escribirle alguna postal o alguna carta de agradecimiento, si es que ese comité o alguien del comité se votó contigo, yo creo que es muy recomendable escribir una carta de agradecimiento y, ¿por qué no?, mandarle copia al supervisor o supervisora de esa persona del comité que te ayudó. Antes de la defensa, también yo te sugiero que al tú preparar esa presentación en la herramienta que tú elijas y que domines mejor, trates de hacerla que no sea, como decimos, wordy, que no tenga tantas y tantas y tantas palabras y párrafos ahí que en realidad la estés usando no como con bullets, sino que lo estés usando como con todos los párrafos en prosa, como si fuera Word. Es importante cuidarse de eso, porque en muchas ocasiones, mientras más palabras tú tengas ahí escritas, más probabilidad hay de que te pongas a leer. Y en una defensa no se puede leer. Tienes que tratar de memorizarte todo lo que vas a decir, que sean así como tipo bullets y que tú puedas explicarlo. Ustedes todos, cuando llegan a ese nivel, que te dominan ese material.
Es cuestión de practicarlo y practicarlo, casi como un cuentito, y entonces va a salir y va a salir sin problema ninguno. Otra de las sugerencias que te doy para que evites leer y para que la presentación sea quizás más atractiva es que utilices diagramas y utilices color. Pero otra vez, no se trata necesariamente de que pongas muchos diagramas, etcétera, sino que uses un diagrama que te ayude a presentar lo que tú quieres decir y que conceptualmente resuma aquello que tú quieres comunicar. Por ejemplo, hay estudiantes que usan diagramas para presentar todo lo relacionado con el marco teórico o los marcos teóricos que van a usar en su investigación. Por otra parte, he visto unas tablas chulísimas que han hecho unos estudiantes para presentar esa revisión de literatura. En la que en la tabla ponen, por ejemplo, en una de las columnas los autores, dicen cuál es el propósito de esa investigación, si fue cuantitativa o cualitativa, entonces escriben los hallazgos. Eso es algo magnífico para poder ir presentando la revisión de literatura pertinente a esa defensa específicamente. Es importante también que conozcas cuánto tiempo tú tienes para defender. ¿Se acuerdan que le acabo de hablar de ese marco teórico? Bueno, y que es pertinente a lo que estás presentando. Bueno, en realidad el marco teórico, así como las investigaciones de la literatura revisada, es lo mismo que tienes escrito en la tesis, disertación o proyecto, pero tú no lo puedes poner todo. Y no se espera que lo pongas todo. Considera que tú tienes, por ejemplo, para la propuesta, en ocasiones le dan al estudiante un total de 20 minutos para presentar. Esos son los primeros 3 capítulos. Así que obviamente no tienes y no puedes ponerlo todo. Tienes que elegir aquello que resume más aquello que tú quieres comunicar, ¿verdad? Lo más importante. Y yo te diría que calcules a minuto por cada una de las plantillas. ¿Okay? Si yo tengo 20 minutos, si tú tienes 20 minutos para presentar, no se te ocurra hacer más de 20 plantillas. Si haces más de 20 plantillas, lo he visto consecutivamente. Si haces más de las plantillas 20, si fueran 20 minutos, generalmente el estudiante se pasa de ese tiempo. ¿Por qué el tiempo de la defensa es importante? Bueno, pues resulta que esa es una de las competencias importantísimas que se supone que domine un estudiante graduado y un profesional. Es importante porque después a usted le van a invitar a diversos congresos, a diversas actividades para hablar sobre diversos temas y usted tiene y debe circunscribirse al tiempo que se le asigna. Si usted no ha moderado un panel nunca, quiero decirle que uno sufre porque a veces tú le das y todos saben, los participantes que tienen, por ejemplo, 10 o 15 minutos para hablar, y si el primero se tarda, ya todos se van a tardar de ahí en adelante y es bien difícil entonces manejar el tiempo. Las personas que van a escucharle quieren escucharle a usted y quieren escuchar todo lo que va a pasar hasta el final, no se quieren levantar antes de tiempo. Así que es muy importante cuidar el tiempo de tu audiencia, de tus profesores que tienen 7,000 cosas para hacer, el tuyo y el tuyo propio, ¿verdad? Así que muy importante eso. Es importante que esa presentación que hagas la revise tu director o directora. En ocasiones a uno no resume bien o partes importantes que debieron haber sido incluidas, uno no las incluye
Y no es porque uno no quiera, es porque en ocasiones uno está tan y tan saturado de ese tema de investigación y de los procesos, además de que, pues, la verdad es que al llegar a ese proceso de tesis o disertación, la mayoría de los estudiantes están bien cansados ya, pues, de manejar todas sus responsabilidades, más la parte académica. Así que es posible que a uno se le pasen a algunas partes importantes que sería necesario compartir. Es importante también que usted imprima esa presentación. No se ve, mira. Ay, Dios mío, ve, esto es lo malo del trasfondo. Ya mismo lo quito. Es importante que usted tenga la presentación a la mano. Igual que si usted está presencial u online, es importante que usted y el comité sobre todo la tenga a la mano, porque póngale que se va la luz o se va la internet, usted agarra su celular o su tablet y usted puede seguir presentando en tanto los otros le estén escuchando, por supuesto, sobre todo su comité, pero usted puede seguir presentando porque tiene todo lo que va a decir en el papel. De igual forma, si fuera presencial, aunque no haya PowerPoint y no haya electricidad y estén casi en penumbra, como quiera, usted puede defender en tanto su comité así lo autorice. Así que eso, el pasarlo en papel y dárselo a su comité va a ser importante. Y otra de las cosas que yo les recomiendo es que a su comité les dé un toquecito, qué sé yo, el día antes y confirme que van a estar allí y que es a tal hora, a todos los miembros del comité. En realidad eso es responsabilidad del director o directora, pero igual, como a veces uno tiene tantas cosas que hacer, los profesores, pues se le puede olvidar. Y les digo esto porque estuve en una defensa de un estudiante y ella se ausentó a su trabajo porque la defensa era en la mañana. Así que ella se ausentó en su trabajo, nos avisó al grupo de apoyo, y todos estábamos allí con ella y pasó el tiempo y la directora no llegaba y nos estuvo tan raro porque la directora de ella es bien responsable y bien puntual y entonces tampoco llegaban los otros miembros del comité. Yo no la pude conseguir por el teléfono, la estudiante tampoco y todos estábamos haciendo un enigma y por supuesto la estudiante que iba a presentarse, claro, se puso más nerviosa todavía. Con el paso del tiempo en ese mismo día, sí, logró comunicación con su directora y mira lo que había pasado. Lo que había pasado es que cuando estaban coordinando los tres miembros del comité y la estudiante la hora de la defensa, hablaron de hacerlo por la mañana, pero después cambiaron y hablaron de hacerlo por la tarde y a los miembros del comité les quedó claro que era por la tarde, pero a la estudiante no. Así que la estudiante faltó todo ese día al trabajo, porque entonces tuvo que esperar hasta la tarde para entonces defender. De ahí aprendimos que es bueno darle un toquecito, ¿verdad? A su director primero, directora y a los miembros del comité para cerciorarse de que todo está preparado y todo el mundo va a estar a tiempo. Además de imprimir esa presentación para tu comité, si es final y si es la propuesta también, es importante que tengas a la mano el hard copy, toda la tesis, disertación o proyecto, si es propuesta, toda la propuesta en papel. Igual, si fuera la defensa final, que tengas todo el texto en papel, impreso. Eso es bien importante porque yo he visto unas defensas en las que los miembros del comité le van a hacer preguntas al estudiante y entonces dicen, oye, fulano, fulana, en la página número 102, el párrafo 4, tú dices que bla, 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 bla.
¿Qué tú quisiste decir con eso? Y es muy probable que tú quieras releer eso en tu propio texto antes de contestar. Pero si no tienes el documento y están online, por ejemplo, pues se te va a hacer muy difícil. Importante también que aclares cualquier duda metodológica que tú tengas con tu director antes de presentar, o metodológica o de los hallazgos. Si hay algo en lo cual tú no te sientes seguro o segura al comunicarlo, ¿verdad? No lo entiendes bien, mi recomendación es que lo aclares solamente porque pues en la medida en que no lo domines, siempre uno piensa que le pueden hacer una pregunta de eso y entonces, pues, a veces uno se pone más nervioso o más nerviosa. Otra de las cosas que yo les digo a los estudiantes es que tienes que practicar y practicar y practicar y practicar y practicar esa defensa de manera que tú la veas y de verla nada más, ya tú sepas lo que dice ahí sin tener que leer. Así que la idea es que practiques ad nauseam, que tú veas la presentación y es como que, ¡ay, Dios mío, otra vez! La sugerencia es que lo hagas con público y sin público y sobre todo si lo vas a hacer online, que te grabes para que después te puedas ver. El otro día estábamos practicando una defensa y una estudiante en mi grupo de apoyo, y entonces una estudiante le dijo a otra que debía corregir el que ella en muchas ocasiones hablaba, decía la palabra computar, y computar y computé, y computar y computé. Y entonces lo más interesante que me tuvo a mí es que yo no oí nunca que ella dijera esa palabra, pero tan pronto fuimos a la grabación, todos estuvimos de acuerdo que había mucho computar y computé. No necesariamente uno se da cuenta, así que grabarse es bien bueno. Asegúrate de que lo que vas a decir se entiende y que tu vestimenta te produzca seguridad. Si tú tomas algún medicamento, el de la presión, lo que sea, algo para relajarte porque te pones muy nervioso o nerviosa, o si te pasa como a mí, cuando me pongo muy nervioso o nerviosa, como me pongo nerviosa, es que si te pasa como a mí, hay que tener la Pepto-Bismol cerca, porque pues, y así que hay que controlar todos los elementos de manera que tú puedas sentirte lo más cómodo o cómoda posible. Hay que alimentarse, es bien triste cuando uno está dando una presentación y está muerta de hambre. No tengo que decirles cómo es que el hambre hace que uno ni siquiera en ocasiones pueda pensar bien. Es bueno que consigas quien te lleve el tiempo. Si es presencialmente, tú puedes escoger o ponerte de acuerdo con una persona que se siente en la parte de atrás y que cuando falten 5 minutos te haga así alguna señal para que tú sepas que ya tienes que ir redondeando el material que estás compartiendo para poder finalizar. Hay estudiantes, por ejemplo, que presentan online y entonces lo que hacen es que programan su celular y lo dejan ahí y van viendo cuánto tiempo les falta. Esa es otra cosa que también puedes hacer. Lo de confirmar cada miembro del comité, ya lo dije. Antes de la presentación, generalmente cuando uno se pone nerviosa, muchas veces yo he visto que lo que pasa es que antes de una presentación los estudiantes están pensando en todo lo malo que puede pasar. Ay, Dios mío, si se va la luz. Ay, Dios mío, si se me olvida de repente todo lo que me aprendí, o si me interrumpen, o si esto, o si lo otro, pues claro que te vas a poner nerviosa o nervioso si estás pensando en todo lo que puede ir mal. ¿Qué tal? Mi propuesta es, ¿qué tal si antes de la presentación, por ejemplo, 5 minutos antes, empiezas a visualizar el éxito en tu mente?
que tú estás hablando y que todos los conceptos fluyen de manera extraordinaria en tu mente, que haces unas conexiones de todo lo estudiado, que eso es fantástico, que todas las palabras típicas de la jerga de tu profesión surgen exquisitamente. Y que al final todos te aplauden y ahí aparece tu mamá y el gato y todos están felices y que tu papá te invita a comer, no sé. Y visualiza un escenario fantástico. Eso sí se puede confiar, ¿verdad? Para esa parte de la defensa. Y por supuesto, yo sé que todo el mundo está nervioso cuando presenta, pero en la medida de lo posible trata de sonreír, ¿verdad? Para aliviar las tensiones. Quiero saber si hay alguna pregunta hasta este momento o algún comentario. Sí, hay una pregunta, es con relación al City Program. Preguntan que si se puede completar los módulos en inglés. Claro que sí, claro que sí. Sí. Siempre que sean esos mismos los que te tocan para tu investigación, por supuesto que sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué recomendaciones tienen para la cámara? Estamos hablando de descripciones, de qué tipo de cámara es buena. Lo que nos agregó aquí, lo dirá, y si gustas puedes abrir el micrófono y puedes expresar tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas, gracias, profesora. La pregunta es, ¿qué recomendaciones tienen de la cámara cuando estamos de forma híbrida? Posición, lo que usted dijo al inicio. ¿Qué recomendaciones tiene para las personas que lo podemos hacer híbridamente? Gracias. Yo debo entender que tú estarías presencial, pero que a la misma vez va a ser transmitido. ¿Verdad que sí? Así es la cosa. Correcto, sí. Sí, sí. Bueno, yo te puedo decir que soy graduada. Es muy útil para ello porque puedes practicar, porque te pueden dar los mejores ángulos, porque a la misma vez pueden ver esa proyección tuya, ¿verdad? Y cuánto se ve. La idea, la perfecta, yo no soy experta en eso, pero lo que se me ocurre es que sea un tipo de, que tenga un tiro, puede ser que la doctora Medina nos puede ayudar, que tenga un tiro de cámara en el que te puedas ver tú y se pueda ver también la presentación, que no sea tan reducido el tiro de cámara que, por ejemplo, solo te veas tú, pero no la presentación. Eso se me ocurre de manera inmediata. Otra de las cosas es que lo practiques y que lo practiques así, reproduciéndolo en otro lugar. Y si puedes grabarlo, mejor todavía, porque ahí también vas a poder obtener como que la medida precisa para lo que tú quieres hacer. En cuanto a la cámara, por ejemplo, hay muchas que se venden por ahí que son, corrígeme, doctora Medina, si me equivoco, hay muchas que yo vi cuando iba a comprar cámara que eran 720, etcétera, Sí. etcétera. Las mejores son las 1080, ¿cierto, doctora Medina? Sí, y vienen unas ya que son widescreen. En la red tenemos una. Hay algunas que tienen también la opción como para más panorámico. Que puedas también, si es que como dices híbrido, tú vas a tener a alguien más también del comité contigo, si es que ese fuera el caso, y tú quieres que vean a la audiencia, pues esa es otra alternativa. No obstante,
Si tú planificas algo como eso, también te recomiendo que identifiques, lamentablemente el de la red no está disponible ahora, pero puedes conseguir algún salón de videoconferencia que tenga más de una cámara. Y entonces puedes tener también pues una vista de toda el área. Si por el contrario tú lo que vas es a presentar, que tú eres la que va a estar vamos a decir, en la institución y el resto remoto, pues entonces lo idóneo es que verifiques bien las opciones del sistema que tú vas a utilizar para presentar en términos de cómo te permite hacer el arreglo para que tú te veas y se vea la presentación simultáneamente. Esas cosas, practicarlas bien previo para que tanto tú como los que te van a estar viendo pues puedan tener esa visualización correcta de ti y de la presentación, pues esa práctica previa con el software que vayas a utilizar es bien importante. Nosotros siempre en la red graduada, cuando los estudiantes vienen a separar salón para hacer sus defensas, siempre les recomendamos realizar una cita adicional para prueba. Reserva para que hagas una prueba, pues es para evitar que el día del evento tengas un estresor adicional, sino que ya pues tú tienes de antemano, ya sabes cuál es la disponibilidad en términos de tecnología, cómo es que cómo va a ser el setting de tu presentación, y ya tienes todo probado y no vas a improvisar el día del evento, que eso es lo más complicado, llegar el día del evento a improvisar. Siempre hacemos esa recomendación. En ciencias naturales, específicamente en Facundo Hueso, yo estuve en una presentación que se hizo así, tipo videoconferencia. Sí, y ahora han renovado varias salas en la institución. La red graduada está en turno también en ese proceso para que, gracias a Dios, con todos estos fondos del CARES Act, pues se están remodelando muchos espacios y se están tratando de que por lo menos en todas las facultades y edificios hayan unos lugares aptos para sistemas de videoconferencias y cursos en línea y todo lo demás. Entonces la red está por lo menos en turno en eso, así que sé que hay algunos espacios ya que adquirieron los equipos y ya están instalados. Que en ese particular, pues ustedes tienen esa ventaja de coordinar con su director de tesis, que en efecto pues seleccionen el lugar que les puedan proveer esa experiencia que usted necesita para el momento de su defensa. Súper. Entonces, Ariana, que si compartes la presentación con aquellos que asistieron. Bueno, si es presencial y tú quieres, puedes llevar algunas. Y si no, pues no. No, ella se refiere que si vamos a compartir la presentación del webinar. Ay, gracias por la Sí, le dije que si tú nos autorizas, sí. 7 millones de gracias por la traducción. Ok. Bueno, pero
Cuando se hace presencial, había esa disyuntiva también. De todas maneras, aprovecho la coyuntura y generalmente los estudiantes imprimen para el comité, para él o para ella, y quizás 5 más para los primeros que lleguen. ¿Por qué? Porque se gasta mucho dinero en todas esas impresiones que hay que hacer. Y entonces, bueno, pues ya sabemos, en general los estudiantes graduados no tienen, ni cuando yo estaba teníamos mucho dinero para estar utilizándolo así. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Ok, parece que no. Ok, pues sigo. Durante la presentación, pues va a ser sumamente importante que no leas. Yo tengo estudiantes que me dicen, mira, si la presentación va a ser que me vas a leer exactamente lo que está ahí, para eso dame la presentación y yo me voy para mi casa, porque la idea es que puedas abundar en lo que estás hablando. Y esa es, volvemos, otra de las competencias muy importantes de un estudiante graduado. Es importante también que uses el lenguaje académico. Hay estudiantes que piensan que es bueno hablar en arroz y en habichuela. Bueno, pues en muchas ocasiones, en muchos contextos, es bueno hablar en arroz y en habichuela. Que es un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, un lenguaje práctico, etcétera. Sin embargo, la defensa constituye lo que en el argot académico se conoce como una experiencia capstone. Una experiencia capstone es una experiencia en la que usted une todo el conocimiento de teoría, de práctica, de investigación, de todas las clases que usted fue tomando en ese currículo, y a la misma vez y todo eso es para evidenciar que usted tiene conocimiento. Así que al tener conocimiento, también se supone que usted aprenda y utilice correctamente el argot de su disciplina. Y si es una investigación, pues que usted también utilice correctamente el argot de la investigación. Mira qué palabra más linda, fenomenología. ¿Ah? ¿Ah? Ontología. Dios mío, es que no va a haber más ningún otro sitio donde usted pueda usar esas palabras. Así que demuestre que usted tiene el conocimiento. Epistemología. ¡Wow! No te pases del tiempo asignado para defender. Toma tiempo. Si se trata de la propuesta, tómate tiempo. En la fase en que más te debes invertir tu tiempo, si se trata de la propuesta, es en explicar esa revisión de literatura y ese marco teórico, y sobre todo en esa metodología que usted va a utilizar. Eso es fundamentalmente si se trata de la defensa de propuesta específicamente. Ahora bien, otra de las cosas que quiero decirles es que si se trata específicamente, si se trata de la defensa final de esa tesis o disertación o proyecto, va a ser necesario que 3/4 partes del tiempo usted lo utilice para hablar de los hallazgos de esa investigación, de la discusión de esos hallazgos y de qué significa todo lo que usted encontró para la disciplina. Usted investiga para aportar al conocimiento de su disciplina. Así que en esta fase no se vale usar mucho de ese tiempo para usted hablar sobre la metodología que ya usted discutió en la propuesta. Así que por allí, por todos esos primeros 3 capítulos, usted va corriendo, rapidito, porque quiere utilizar la mayor parte del tiempo para hablar de esos hallazgos, su discusión y su aportación al conocimiento. En ocasiones, ya para la defensa final,
pues entonces te permiten utilizar 30 minutos para defender. Dependiendo de la facultad también, porque yo he estado en defensas, por ejemplo, de ciencias naturales, que le dan al estudiante cerca de 45 minutos. Y le dan cerca de 45 minutos y después que el estudiante habla, los profesores le hacen preguntas, etcétera, la audiencia se va y por ahí se puede perder porque es al estudiante solo quien le dice el resultado de la deliberación y es el estudiante quien después lo comparte con sus amistades, familiares, etcétera. En otras facultades, no. En otras facultades, después de hablar cerca de 30 minutos, el comité se reúne, delibera y con todos presentes se da la deliberación de sobre esa defensa. Recuérdate que es una defensa fundamentalmente porque tú vas a estar respaldando todas las decisiones de investigación que tú tomaste con la literatura y con autores. Hay estudiantes, por ejemplo, en la defensa de propuesta, ponle que es cualitativa, entonces el estudiante te dice, bueno, pues para investigar este fenómeno, yo voy a entrevistar a 3 bibliotecarios. Y entonces el comité le puede preguntar, ajá, ¿y por qué 3? Es importante que usted sepa por qué 3 y ver en qué medida la literatura en términos metodológicos los respalda. Y el comité puede preguntar, ¿y le vas a hacer una entrevista a cada uno de esos 3 bibliotecarios? Sí, sí, le voy a hacer una entrevista. ¿Una? ¿Nada más? Sí, sí, una. Pues verifiquen la literatura, qué autor o autores o qué otras investigaciones les respaldan, porque en ocasiones yo he visto autores metodológicos que te dicen que una no da. Y entonces también va a depender de tu director de comité y de tu comité si pone alguna objeción en cuanto a que sea solo una. Hay autores de metodología de investigación que dicen que por cada persona lo mínimo que debe haber son 3 entrevistas y usted tendría que citar a esa persona. Les digo, depende mucho de tu director y de tu comité. Cuán meticulosos van a ser con la defensa de todas esas decisiones metodológicas que usted tome. Es bueno que alguien, si es presencial, que alguien te avise cuando faltan 5 minutos más o menos para terminar. Y si se trata de una propuesta, de defensa de propuesta, no hagas como hice yo, que después de la defensa de propuesta me tardé un montón de tiempo en llenar esa solicitud de CIPSHI porque siempre pensé eso viene después, no lo tengo que hacer ahora. La perfecta es que a la misma vez que estás haciendo la propuesta o tan pronto concluyes la propuesta y se la entregas a tu comité completa para que ellos la revisen, ahí mismo empieces a llenar esa solicitud de autorización para investigar de CIPSHI. Primero porque toma tiempo. Segundo, porque tienes que asegurarte de que utilizas las mismas palabras y el mismo lenguaje en toda la solicitud. Si hay alguna oración que cambie, etcétera, es probable que te hagan algún señalamiento sobre eso, sencillamente porque a veces al cambiar 1, 2, 3 palabras o una frase, cambia la investigación que uno quiere hacer y tiene que ser consistente. ¿Okay? Así que no hagan como yo, que esperé mucho tiempo y eso sencillamente no me convino porque yo iba a encuestar unos consejeros profesionales en la convención de consejeros. Y después estaba muy ajorada porque sencillamente necesitaba que CIPSHI me aprobara a tiempo para poder recoger los datos en papel en esa convención. Así que el proceso de la defensa
yo les recomiendo que si usted no ha visto ninguna, vaya, no a una, a varias, y si posible que vaya a algunas defensas que tenga su director de comité, que sea su mismo director, porque así más o menos ve cómo se va desarrollando esa defensa, va a ver cómo se conduce, qué tipo de preguntas hace, etcétera. Así que un proceso de defensa tradicional, usted habría una breve introducción en la que su director o directora pues dice, bueno, pues buenas tardes. En el día de hoy estamos aquí todos presentes para escuchar al estudiante fulano de tal, quien presentará su propuesta de investigación titulada bla, 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 bla. Parte de su comité, su comité está aquí y es la doctora fulana de tal, el doctor Sutano aquel y esta servidora Marta Rodríguez Colón. El estudiante tendrá aproximadamente entre 20 y 30 minutos, depende de lo que te digan, para defender. Luego de eso, el comité hará sus preguntas y después de eso, la audiencia podrá hacer preguntas. Sin embargo, cuando la audiencia haga preguntas, es necesario que me las hagan a mí o las filtren a través de mí, que soy la directora de este comité, y cuando yo apruebe que la estudiante puede contestar, entonces ella así lo hará, o él así lo hará. La idea de esto es porque a veces las personas de la audiencia hacen preguntas que no tienen que ver con la investigación per se, o con la magnitud o con el scope, ¿verdad? de la investigación. Eso por un lado. Y entonces pues, el director o directora puede decir, no, fulana no tiene que contestar esa pregunta porque no entra dentro de los parámetros de su investigación. Y no la contesta, no hay problema. También en otras ocasiones pasaba que la gente que tenía como que unos corajitos ocultos, extraños, misteriosos con los estudiantes, pues iban allí a hacer de las preguntas que uno nunca quiere que le hagan. Y entonces parte de la idea fue controlarlo de esa forma. ¿Okay? Y entonces, luego de que la audiencia haga sus preguntas o comentarios, entonces, si es online, muchas veces yo he visto que los profesores dicen que ellos se van a retirar, dejan a toda la audiencia allí, que ellos se van a retirar y entonces por teléfono ellos deliberan sobre esa defensa y después regresan a la videollamada. Y entonces comunican a todos el resultado de esa defensa. Si es presencial, en muchas ocasiones he visto que la audiencia sale. Los del comité mandan a salir a la audiencia, ellos deliberan y entonces cuando regresan les dan el resultado. Yo quiero decirles que no tengas temor si tu audiencia se tarda un poquito en llamarles, no tengas temor con eso. Si ellos te llevaron ya, y sobre todo si tu director o directora te llevó a esa defensa, es porque sabe que tú lo puedes hacer y lo puedes hacer bien. Si se tardan, probablemente es porque están hablando, ¿qué, fulano? Hacía tiempo que yo no te veía. ¿Qué hiciste en el fin de semana? Oye, ¿cómo resolviste aquello y lo otro? A veces aprovechan ese momentito para tocar base los unos con los otros, porque en muchas ocasiones no tienen tiempo. Así que eso no te preocupe, ¿ok? No dejes que eso te estrese de ninguna manera. A veces hay gente que cuando está haciendo las defensas habla súper rápido porque lo que pasa es que están nerviosos y entonces hablan tan rápido que no puede captar todo el concepto importante que están queriendo compartir y entonces ese es un problema porque entonces uno no puede seguir todo lo que ellos están hablando.
Así que en la medida de lo posible trata de no hablar rápido, que varíes ese volumen y tu tono de voz para que no sea monótono, que controles el uso de las manos, ya te lo dije, que no te distraigas con objetos en las manos y el reto más grande, que actúes como si no estuvieras nervioso o nerviosa. Pregunto si alguien tiene alguna duda o algún comentario hasta este momento. No tenemos preguntas en el chat por el momento, pero si hay alguien que tenga algún comentario o duda, este es el momento, puede abrir el micrófono. Lo próximo que voy a hablar es de cómo vas a manejar las preguntas de tu comité. Gracias, Lideray. Observa que yo te dije en un principio que es importante que tengas agua. Ya me has visto que en par de ocasiones yo he hecho así. Así que generalmente lo que uno hace es que procuras dar obviamente toda la presentación de los 20 o los 30 minutos correspondientes y tan pronto terminas, ahí mismo agarras tu botella de agua y tomas agua. Otra vez, es importante practicarlo. A otros le conviene como que tener una pastillita de menta y eso les ayuda a que la garganta no se afecte o que no se les seque la boca, porque a veces las personas se ponen tan nerviosos o nerviosas que se les seca la boca. En cuanto a las preguntas de tu comité, toma conciencia que no se trata de un concurso de Miss Universe en el que te hacen la pregunta y tú tienes que contestar lo más rápido posible porque el tiempo televisivo es bien caro. En esta ocasión, ya que presentaste, ¿verdad? Ahora viene la parte de las preguntas y aquí ya aquellos 20 o 30 minutos no cuentan. ¿Okay? Aquí tú te puedes tardar si tú quieres. Claro, es importante que contestes la pregunta, ¿verdad? Y que vayas al grano, porque también vas a considerar el tiempo de las otras personas, pero ya aquí no tienes ese estrés tan grande del tiempo. En ocasiones yo he visto en algunas defensas que al estudiante le hacen una pregunta y enseguida procede a contestarla y yo por acá estoy pensando, espérate, no avances tanto porque es que no has pensado todavía. Y entonces se ve que como que hacen así, como que hablan de otras cosas y al rato llegan y contestan la pregunta. Bueno, pues quiero decirte que no hay que tener tanta prisa, que uno puede pensar. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, primero que todo vas a contestar, si ese fue el acuerdo desde un principio que tu director o directora así lo expresó, pues tú vas antes de contestar vas a mirar a tu director o directora para saber si vas a proceder a contestar y entonces te dejará saber si es que ese fue el acuerdo, porque hay algunas facultades en las que no, en las que sencillamente uno pasa a contestar. Y si tienes preguntas o dudas sobre eso, pues antes de esa defensa te toca preguntarle, ¿verdad? A tu director. Considera que no tienes que contestar rápidamente, que si te hacen una pregunta y tú no la entendiste o no entendiste una palabra, se vale, no hay ningún problema con pedirle a la persona que hizo la pregunta que por favor la repita. La persona te la repite y entonces tú vas computando, todas las neuronas se van activando. Vamos a suponer que no la entiendes muy bien, entonces lo que puedes hacer es parafrasearla. Ah, ok, entiendo que lo que usted me quiere preguntar es que si bla, 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 bla. Cuando la persona te diga que sí, pues entonces tú dices, ah, muy bien. Y ahí, por ejemplo, si la pregunta está difícil, si no la viste venir, igualmente se vale y no pierdes nada con decir, un momentito, voy a pensar. De hecho, si tienes algún bolígrafo, puedes más o menos escribir 2 o 3 cositas de las que quieres decir para contestar
y a ratito hablar. No es que te tardes 5 minutos, ¿verdad? Pero es que no tienes que avanzar para contestar. Puedes pedir tiempo para pensar. Y si no entiendes esa pregunta, o la pregunta te parece que no viene al caso, si hay algún problema con esa pregunta, te tocaría entonces, sobre todo si estás presencial, pues mirar a tu director o directora y ya esa persona captará lo que le quieres decir y probablemente la refrasee para ti o le pida a la otra, a la persona que la repita, etcétera. En una ocasión yo estaba en una defensa de un estudiante de ciencias naturales y el estudiante, entre las cosas que dijo habló de tal supuesto. Entonces uno de los miembros de su comité le dijo como que no, que él entendía que ese supuesto no era correcto, que eso no estaba publicado en ninguna parte, etcétera, etcétera. Por supuesto, ese es un buen momento para mirar al director del comité. Y eso fue lo que ese estudiante hizo, que me pareció maravilloso porque yo no hubiera sabido qué hacer, pero eso es uno de los aprendizajes que derivé de esa experiencia. Él miró al director del comité y el director se viró y le dijo al profesor, sí, ese supuesto es válido, se publicó en un artículo de tal año, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo quedó ahí debidamente aclarado. A diferencia de si el mismo estudiante, ¿verdad? Trata de aclarar algunas cosas, a veces resulta confuso y a veces puede interpretarlo dependiendo de cómo sea el profesor, porque bueno, es que nosotros somos humanos infalibles, puede interpretarlo como que de alguna manera le está dejando saber en público que cómo es que él no sabía eso, ¿ves? Es cuestión de, pues, como uno conoce más o menos los miembros del comité, desarrollar las estrategias anticipadas por si algún evento así sucede. En términos de tipos de preguntas, yo quiero decirles que muchas de las preguntas que se hacen en esa defensa, ya sea final o de propuesta, están relacionadas en ocasiones a que expliques algo de la literatura, a que expliques algún procedimiento de la metodología o a preguntarte si consideraste un procedimiento extra en la metodología. Como por ejemplo, vas a hacer una investigación cuantitativa en la que vas a utilizar un diseño de encuesta, pues podrían preguntarte si consideraste la posibilidad de hacer un estudio piloto antes. Entonces, obviamente, esa pregunta se contesta con sí o con no, pero no es eso solamente lo que tu miembro del comité quiere escuchar, sino porque sí o porque no, ¿verdad? También se hacen preguntas sobre los hallazgos, preguntas que te piden que interpretes los hallazgos o que expliques los hallazgos. Te hacen preguntas sobre qué implicaciones tiene esto que tú has investigado y estos hallazgos para nuestra disciplina. Te hacen preguntas de tu experiencia en el rol de investigador o investigadora y te hacen preguntas sobre qué otros estudios tú crees que se podrían desarrollar o sobre cuáles fueron tus limitaciones y cómo las atenderías si replicarías o les recomendarías a otra persona que replicara este estudio, cómo atender esas limitaciones. Y por supuesto, tú tienes que saber contestar cuál es tu aportación al conocimiento. Recuerda que tu aportación al conocimiento está íntimamente ligado y articulado con el propósito de tu investigación y con la justificación.
Así que todo, y obviamente con las preguntas de investigación, todo eso es lo que te recuerda, ¿verdad? Esa aportación al conocimiento. Y se los digo porque aunque uno escribe esa propuesta, generalmente cuando uno va a defender final, ni se acuerda bien de las preguntas de investigación, ni los propósitos, etcétera. Así que es bueno siempre darle un repasito. Como te dije, te pueden hacer preguntas para que tú me digas, ok, y después de tú haber finalizado toda esta investigación, ¿cuáles son los 3 aprendizajes más importantes que tú has ganado para tu disciplina? Por ejemplo, en otras ocasiones, hasta yo misma he preguntado, porque yo he sido parte de varios comités, que me diga cuál ha sido el aprendizaje más importante que ha tenido en su rol de investigador, o cuál ha sido el reto más importante que ha tenido en su rol de investigador y cómo trabajó con él. Es parte de las preguntas que se pueden hacer. Otras preguntas que se pueden hacer es que especules sobre el porqué de los hallazgos. En inglés eso se llama educated guess, ¿verdad? Tú esperabas que fuera significativo, pero no fue significativo. Entonces, ¿por qué tú piensas que esos resultados no fueron significativos? Ya les dije de las limitaciones y cómo lo atendiste y qué otros estudios tú sugieres. Te pueden hablar de preguntarte sobre algún hallazgo que te sorprendió. Ven acá, cuando tú empezaste esta investigación, ¿tú esperabas que este fuera el resultado o no? ¿Te sorprendió? ¿Por qué te sorprendió? Otra de las preguntas que se puede hacer es que te digan nueva información. Ok, tú has estado investigando esto por X número de años. Te pregunto si sabes que de nuevo se ha publicado desde que tú hiciste la propuesta hasta ahora sobre este propósito, este problema de investigación. ¿Hay algo nuevo que tú hayas visto en la literatura? Otro, ya les dije sobre la diferencia significativa, y si no fue significativa, dime qué hubieras hecho diferente, que hubiera dado entonces resultados diferentes. La utilidad práctica del estudio también es bien común, ¿verdad? Con toda esta información, ¿qué podemos hacer ella? ¿Qué propones? ¿Qué propones para el futuro? No en términos de investigaciones, sino como parte de la solución del problema que tú te planteaste en esa investigación. Y otra de las cosas importantes que debes tomar en cuenta es operacionalizar esas recomendaciones. Te voy a dar un ejemplo. Déjame pensar en 2 segundos. Vamos a ponerle que yo estaba haciendo una investigación sobre la ética en la investigación de los estudiantes de maestría y doctorado de la universidad. Entonces, parte de lo que yo encuentro es, por ejemplo, que hay unos aspectos que ellos dominan en términos de la ética, como por ejemplo los asuntos de consentimiento informado, etcétera, etcétera, pero no necesariamente dominan esa otra parte que tiene que ver con citar autores, de manera que no parezca que están plagiando. Vamos a ponerle que esos fueron más o menos los resultados de mi investigación. Entonces yo puedo decir, ¿ves? Yo puedo decir, bueno, pues entonces a partir de eso, entre mis recomendaciones estaría que a los estudiantes se les eduque más sobre cómo utilizar APA 7.
de manera que puedan citar los autores responsablemente y éticamente. Bueno, lo que pasa es que el problema es que esa es una recomendación bien general, ¿ves? Operacionalizar quiere decir que tú vas a decir concretamente cómo es que vamos a hacer eso, ¿eh? Y otra vez, piénsalo en tu disciplina. Concretamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a instituir una serie de adiestramientos que tienen que dar, que tienen que darse en las clases de investigación de esos estudiantes. Y vamos a empezar desde el principio, no necesariamente con el énfasis en la confidencialidad, etcétera, ni los consentimientos y asentimientos informados, sino que vamos a dar énfasis a por qué es importante citar otros autores, a enseñarles con ejercicios de práctica a citar esos otros autores, a parafrasear lo que otros autores han dicho, hasta qué nivel pueden parafrasear, hasta qué punto, etcétera, etcétera. Y vamos a tener también un centro en el que si el estudiante tiene dudas sobre APA 7, pues el estudiante va a poder ir a ese centro y hacer las consultas necesarias. ¿Ves? Es ponerlo bien en concreto de las iniciativas que se pueden hacer. Considere siempre operacionalizar, porque es posible y he estado en muchas defensas en las que ha pasado, que si el estudiante lo dice la recomendación de manera muy general, generalmente una de las preguntas es que procure operacionalizar. Ok, en términos de sugerencias y recomendaciones, pues siempre va a ser importante en esa parte después que tú hablaste, ¿verdad? Y te hicieron las preguntas y tú contestaste, que todas esas sugerencias y recomendaciones las escuches con atención. Existe la posibilidad de que no te guste alguna recomendación, pues como quiera, tú la vas a anotar y vas a agradecer por ella. Recuerda que después tú tienes que discutir con tu director o directora cuáles de esas vas a implantar, ¿verdad? Así que mi recomendación es que solo las entiendas bien y que no necesariamente te pongas a argumentar sobre una recomendación, porque en ocasiones se percibe una actitud defensiva y aquí es importante ejercitar la humildad. Me ha pasado en otras defensas que estudiantes, por ejemplo, el profesor le ha dicho, fíjate, nosotros habíamos discutido tal y tal cosa y no la veo incluida aquí, el ángulo tal de esta teoría, y eso te hubiera ayudado porque y entonces el estudiante dice, sí, eso está, sí, aquí está, claro que está. Y entonces ve, un poco como que argumentando, como que, ¿qué te crees? ¿Que yo no lo puse? Y recuérdate que el 80% de nuestro lenguaje es no verbal. Y a veces sin querer, pues uno, en unos tonos, en unos gestos, también se comunica mucho. Así que tú escuchas, si no entendiste algo, lo conté, lo pregunta. Si es que eso sí está, entonces tú le dices, yo entendí que sí lo había añadido. Deme unos minutos para yo verificar, porque entiendo que está en tal página, ¿ves? Y como tienes el documento, pues entonces lo puedes buscar. Y si no está, pues nada, tú lo anotas, porque después lo vas a consultar con tu director o directora. Ok. Ok, quiero usar unos cuantos minutos para que puedan escuchar esto, ya casi estoy terminando, para que puedan escuchar estos 10 minutos que tienen que ver con cómo manejar ese estrés al hablar en público. Yo voy a poner un cantito para que me digan si se oye, ¿ok?
Y entonces después lo vuelvo a poner, porque quiero hacer la prueba primero. El estrés a la hora de hablar en público lamentablemente no desaparece nunca del todo. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Viste? Zoom me gusta. Ok, les pongo esto. El amigo mío aquí da ciertas recomendaciones, principalmente cuando vas a hablar en público y que es presencial, ¿ok? Pero puede haber algunas de ellas, de estas sugerencias, que tú puedas usar online o si no, que puedas usar en el resto de tu vida. Ay, Dios mío, déjame para atrás. Ok, vamos a ver si aquí sale. El estrés a la hora de hablar en público lamentablemente no desaparece nunca del todo, pero sí podemos aprender a controlarlo y a esconderlo. ¿Qué podemos hacer para controlar el estrés a la hora de hablar en público? Tenemos que tener en cuenta algo que yo llamo el flujo de la ansiedad, que no es más que una línea temporal con 3 grandes momentos. Antes de la presentación, justo antes de la presentación y durante la presentación. El primero, antes de la presentación, que comienza justo en el momento en el que nos enteramos que tenemos que hacer una presentación y termina, digamos, el día antes de presentar. ¿Qué ocurre cuando nos dicen que tenemos que hacer una presentación? Pues inmediatamente nuestro nivel de estrés, nuestro nivel de ansiedad aumenta y eso es incómodo. Y como no nos gusta, queremos deshacernos de ello, metemos el asunto en un cajón y nos olvidamos hasta el último minuto. Lo que ocurre es que casi siempre ese último minuto ya es demasiado tarde y llegamos a la presentación mal preparados y con la certeza de que no tenemos control de la situación y ahí el estrés sube muchísimo. ¿Qué hacer entonces? Comenzar a prepararse a tiempo. Y a tiempo quiere decir con mucho tiempo de antelación, que tengamos suficientes horas para trabajar, para preparar el guión, para practicarlo, hasta que podamos llegar a la presentación lo suficientemente serenos, calmados y seguros de que puede salir bien. En segundo lugar, justo antes de la presentación, que comienza cuando termina el antes, es decir, más o menos un día antes de la presentación y termina justo antes de subir al escenario, a pesar de que hayamos podido hacer un buen trabajo de preparación, llegamos con cierto nivel de estrés. ¿Qué podemos hacer entonces para reducir ese nivel de estrés justo antes de comenzar a presentar? Ejercicios de relajación. Nos apartamos un rato a un lugar donde estemos tranquilos y durante 5 minutos buscamos respirar profundo y meditar sobre esa presentación, contando en la mente los segundos en los que inhalamos, mantenemos y luego exhalamos. Si hacemos eso durante unos minutos, por un lado, la respiración profunda hace que liberemos la tensión y se vaya la reacción fisiológica al miedo a hablar en público. Y por otro lado, cuando contamos esos segundos mientras respiramos, la parte psicológica, esas imágenes mentales o voz interior que nos dicen que lo vamos a hacer mal, termina desapareciendo. Nos ponemos en el momento presente y nos metemos dentro de nuestro papel que nos ayuda luego a calmarnos. Finalmente, durante la presentación, que comienza en el momento en el que subimos al escenario y termina cuando hemos terminado la presentación, aunque hayamos hecho bien todo lo anterior, estamos ya en el día D, en el momento de la verdad, y tenemos miedo a que nos juzguen negativamente. Pero, ¿cuán negativamente nos puede juzgar alguien que nos brinda una sonrisa? Por eso, para reducir el estrés justo durante la presentación, lo que yo recomiendo es buscar caras amigables en el público, esas personas que nos están sonriendo desde el principio. Cuando miramos a esas personas, esa energía positiva que nos brinda se nos contagia y nos ayuda a calmarnos. Luego, como el primer minuto es el más complicado, una vez haya pasado ese primer minuto, viendo solamente a aquellas personas que nos están brindando su mejor sonrisa, ya tendremos la seguridad necesaria como para seguir mirando a las otras personas. Y la presentación saldrá como toca. Ok, pues ahora que lo escuché a él que decía que prepararnos con suficiente tiempo, quiero decirles que el manual para defender tesis, disertación o proyecto del DENI dice que se supone que si tú vas a defender final, tu comité completo tiene que tener todo el documento de tu tesis o disertación un mes antes.
Así que hay que programarse muy bien ese semestre porque un mes antes se supone que ese comité pueda recibir ese documento completo para poder leerlo. ¿Okay? Me detengo aquí para saber si hay alguna duda, pregunta o comentario. No nos han escrito preguntas o comentarios, pero le exhortamos a aquellos que estén interesados en hacer algún comentario que pueden abrir el micrófono. Tan tímidos, Marta. Está bien, está bien. Debe ser que tienen hambre. Ahora hay hambre. Ok, después de la defensa, el comité se fue, deliberó, vino y te dijo que pasaste. De hecho, hay 3 notas para pasar. Sobresaliente, sobresaliente. Ay, María, tenía las 3 en la mente ahora. Es sobresaliente, yo sé, sobresaliente, notable y bueno. ¿Ok? Esas son básicamente las notas que tu comité te da. Y entiendo que esa nota aparece en tu transcripción de crédito. Así que vinieron, te dijeron que aprobaste, ahí al fin tú respiras, eres sumamente feliz. Y es importante que te acuerdes que en ese momento y en público debes agradecer a tu comité por la ayuda que te dieron, por estar contigo en el proceso. Tú identificarás, ¿verdad? Por qué le vas a agradecer. Lo mismo si se trata de la defensa de la propuesta. Igualmente, puedes agradecer a tu comité, agradeces a la audiencia por estar allí y te vas a asegurar de que comprendes las sugerencias o las recomendaciones, porque créeme que aunque defienda final, super final, todavía pueden haber otras recomendaciones. Es importante que esas recomendaciones las atiendas lo antes posible porque después se te olvidan, aunque las entendiste en ese momento, a veces se te olvidan. Y si se trata de una propuesta, ya entonces lo que tendrías que hacer es corregir esa solicitud de CIPSHI que está en borrador y esa solicitud entonces enviarla con todos los documentos correspondientes al CIPSHI. Hay estudiantes que piensan que porque el CIPSHI se reúne el comité se reúne en unas fechas específicas, tienen que esperar para entregar en esas fechas. No. El comité se reúne a discutir alguna investigación, cuando es una investigación con poblaciones vulnerables, qué sé yo, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, personas en las cárceles, etcétera, etcétera. Fuera de eso, muchas de las investigaciones que se dan son expeditas y tú la puedes someter en cualquier momento. De hecho, en junio, por ejemplo, la puedes someter porque eso es online. Recuerda que ellos van a empezar a atender esas solicitudes cuando regresen de vacaciones. Ellos trabajan en junio, pero creo que julio no. Y aún en julio la puedes someter porque ellos van a empezar a trabajar con todas esas solicitudes conforme fueron recibidas. Así que tú no necesariamente tienes que esperar a una fecha específica para someterla. Ok, después de la defensa, si es que de propuesta, vas a someter esa solicitud para investigar, tienes que someter un documento que te dan en tu departamento programa académico diciendo que la aprobaste, si es propuesta y también si es final. Ese documento de que aprobaste se tiene que enviar junto con la solicitud del CIPSHI, que tiene unas cuantas páginas, la evidencia de que aprobaron el CP Program, si vas a estudiar, si tus participantes van a ser personas, la evidencia del CP Program es de tu director o tu directora y la tuya también, ¿ok?
En ocasiones, dependiendo de la investigación, tienes que enviar esa hoja de consentimiento y asentimiento informado si se trata de menores de edad. En esa solicitud hay un formato, unas cajitas en las que se supone que tú completas todas las partes de la pregunta de investigación, el protocolo de preguntas que vas a hacer si es que vas a hacer unas entrevistas. Tienes que tener el cuestionario montado, si es online, y el enlace, compartirlo con ellos, porque ellos tienen que ver ese cuestionario online. Si es en papel, compartes el cuestionario en papel, y también la promoción que tú vas a usar para reclutar participantes debe estar allí. Incluso si vas a hacer algún tipo de encuesta con personas, en muchas ocasiones, sobre todo si son temas de salud mental, etcétera, pues ellos te piden una carta en la que se establezca un acuerdo de colaboración por si alguno de tus participantes no se siente bien emocionalmente en ese proceso, pues que ya haya un sitio identificado que les va a proveer ayuda. Y esa carta de ese sitio diciendo que se comprometen a evaluar a esa persona tiene que estar allí también. Así es como se entrega eso completito. Entonces, después de esa defensa final, recuérdate que tienes que guardar esos datos o información, quizás 3 años o quizás 5 años, depende de tu código de ética, si eres profesional de ayuda, ¿verdad? O depende de lo establecido para efectos del CIPSH. Tienes que conocer la cantidad de miembros de tu comité que desean toda la tesis, disertación o proyecto encuadernada. Ya casi ninguno la quiere así, eso es una maravilla, porque por cada encuadernación se pagaba entre 25 o 30 dólares. Así que solamente si quieres y tu comité no la quiere encuadernada, pues solamente tienes que o podrías encuadernar la tuya si así lo deseas. Y también tienes que tener a la mano esas instrucciones para el repositorio institucional, porque tienes que subir ese trabajo al repositorio y también lo tienes que subir a UMI, que es la base de datos de ProQuest. UMI es University Microfilms International. ¿Okay? Después de esa defensa final, tienes que, tu comité o tu director o directora te debe decir cuál es la fecha límite para entregar el trabajo completo y final. Debes identificar si es que la vas a imprimir en papel, pues dónde vas a comprar el papel. Recuérdate que el papel tiene unas especificaciones que están en el manual de tesis o disertación de tu facultad, o el del DEGI es 25% algodón, blanco bond, y creo que tiene que tener como 20 o 25 libras la resma de papel. Vas a identificar si es que la vas a encuadernar, quién la va a encuadernar, y identificar dónde vas a sacar las copias, si es que la puedas encuadernar. La idea es que antes de eso estés buscando precios de encuadernación, precios del papel, etcétera, etcétera. Y entonces, concho, después que te fajaste estudiando esa maestría o ese doctorado, concho, lo menos que te mereces es comprarte un super premio. Así que por favor, guarda dinero para eso. Hay gente que se compra cosas emblemáticas, qué sé yo, como cadenas. Hay gente que se va de viaje, que se va de crucero, etcétera. Así que piensa en un super premio, porque hace ratísimo que te lo mereces. Entonces después que vayas a la graduación, gracias a Dios, después de
varios años. Este año sí hay graduación, es el 30 de junio y precisamente hoy mandaron una comunicación de toda esa organización. Después de eso, pues entonces un año después, más o menos, te llega el diploma maravilloso. Allí te dan un cartapacio, ¿verdad? Que aguanta, que es el que agua rojo, precioso, de la universidad, que es el que aguanta el diploma cuando te lo den más o menos un año después. Es un enigma todavía porque se tarda tanto, pero bueno, después que uno ya tiene el grado, la verdad que bueno, que esa alegría no hay quien se la quite a uno. Entonces, bueno, pues para terminar, quiero usar 3 segundos para que oigan la primera parte de esto, porque después viene la fabulosa graduación. Y en la graduación, si se hace presencial, hay un momento espectacular en el que vas a oír algo como esto, y ahí es ese momento es en el que se te van a parar todos los pelos y las lágrimas van a ser equilibrio. Cantemos unidos, unido alma mater, cantemos con fuerza el himno de la vida que anuncia juventud, amor y libertad, de gloria luchador, honra de la universidad. Y en ese momento usted va a recordar aquel momento en el que lo aceptaron o la aceptaron por primera vez a ese doctorado o a esa maestría, todo lo que lloró, todo lo que gozó, todo lo que aprendió. Y créanme que aunque a mí no me encantan las ceremonias y las graduaciones, yo les recomiendo de todo corazón que asistan, porque es un momento bien importante. Hay un cierre de una etapa de la vida de uno que es realmente hermoso. Y el poderlo compartir con toda la gente que se privó de verte en todo ese tiempo y te soportó todos los ataques que te dieron, no tiene precio. Y entonces al fin uno logra esa meta ansiada. Bueno, mi presentación llega hasta aquí. Antes de dejarles un espacito para preguntas, solo quiero recordarles que nadie te quite la meta que tú viniste a alcanzar. Hay mucha gente buena dispuesta a ayudarte. Así que echa mano de toda esa gente buena, porque ese proceso final no tiene que ser solitario, ¿verdad? En la medida en que lo compartimos, pues entendemos que podemos lograr aquello que vinimos a lograr a la universidad. Así que desde mi corazón te deseo todo el éxito del mundo. Y entonces dejo un espacio ahora por si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, etcétera. No hay comentarios, no obstante, una de las participantes, Loderay, nos acaba de compartir un enlace que es recomendaciones para el programa Microsoft Word en términos de algunos truquitos y algunas recomendaciones para manejar Word en trabajos de tesis y disertación, que a veces uno tiene pues ciertas dudas para lo que es el formato, que si las tablas, y algunos aspectos relacionados a cómo manejarlo, pues lo
nos acaba de compartir ese enlace, lo puse en el chat. También Gracias. tenemos comentarios ahora que nos están llegando por aquí. Nos dicen que gracias, muy buena la presentación, que excelentes recomendaciones, que las van a aplicar, que muchas Muy bien. gracias ¿verdad? por la presentación. Si tienen alguna duda, ¿verdad? O pregunta referente a lo que ha discutido la doctora Marta Rodríguez, algún aspecto, ¿verdad? Que les preocupe, que tienen curiosidad también, ¿verdad? En el proceso, este es el momento. También, Marta, háblale un poco del grupo de apoyo que tú tienes. Sí, gracias por recordármelo. Hace 10 años que yo estoy trabajando con grupos de apoyo de estudiantes en tesis, proyecto, disertación. Y nada, son trabajos que me dan mucha satisfacción. El grupo de apoyo mío se reúne todos los lunes de 1 a 3 de la tarde. Quiero decir que además de mí, logramos que otras 2 consejeras de DECODE instituyan también sus grupos. Así que la doctora Mercedes Salish tiene un grupo que se reúne los lunes, entiendo que es de 6 a 8 de la noche, y la doctora Elin Seguinot tiene un grupo que se reúne los martes de 1 a 3. Nos reunimos generalmente una vez en semana, 2 horas. La idea es apoyar a los estudiantes en esa fase pues, difícil de completar ese trabajo. La idea fundamental es acompañarlos en el proceso, decirles de diversas herramientas y ayudas que están disponibles para ustedes. Y también en ocasiones reírnos juntos, disfrutar y gozar un montón, y en otras, ¿por qué no?, llorar también juntos cuando algunas cosas no salen como uno quiere. La satisfacción mía es que, y de todas, la verdad, es que todos los semestres alguien presenta. O presenta propuesta o presenta disertación final. Este semestre mañana tengo una estudiante que defiende y estoy requete contenta por eso. Los estudiantes interesados en entrar en los grupos, lo que tendrían que hacer básicamente es escribir a DECODE. Pueden escribir cualquier duda o pregunta. Veo que ahí está puesto mi correo electrónico. Si puedes en el horario mío, pues tendrías que comunicarte conmigo porque hay un proceso de entrevista antes de entrar al grupo. Hay personas que se benefician más de un acompañamiento a nivel individual y no necesariamente grupal, y eso también lo estamos haciendo. Si te interesa el grupo, puedes escribirlo, estoy escribiendo en el chat, DECODE Consejería @upr.edu. DECODE Consejería upr.edu. Y ahí decir que quieres entrar en un grupo de apoyo. Si estableces el horario, pues entonces se sabe cuál sería la consejera que te atendería. Así que igualmente, si de manera individual quisieras apoyo, igualmente tendrías que escribir ahí, decir que quieres apoyo con tesis o disertación, poner los horarios y horarios en que estarías disponible, así como tus teléfonos. Y entonces nos comunicamos con los estudiantes. Pues mira, no hay más preguntas ni comentarios. Perfecto. Eso significa algo, que explicaste todo de forma bien clara. Profesora, Mira, lo de Ray tiene por ahí un comentario. un comentario, disculpen, sí, Claro. solamente lo iba a escribir en el chat, pero creo que hay que decirlo verbalmente, que darle las gracias a ustedes, a las regraduadas. Este es como mi tercer
seminario específicamente durante la pandemia y ha sido de gran apoyo para poder defender este semestre, así que lo agradezco inmensamente. Loderay, gracias por decirlo públicamente, pero yo, que no me quiero para nada, te quiero decir que por favor se lo escribas en un email a la doctora Medina. Es que eso es bien importante para ella y ella guarda toda esa información para poder respaldar que la red siga viva. Y ella trabaja y los suyos trabajan mucho ahí. Así que si pudieras escribírselo, estoy segura que ella te lo agradecería un montón. Gracias. Claro que sí, y así lo haré y así lo pondré en mi tesis como agradecimientos a ustedes. Qué Hay que bueno, qué ponerlo. bueno. Esa es mi recomendación, ponerlo para que se defiendan estos proyectos. Gracias a ambas. Gracias, Loderay. Gracias a ti. Bien. Pues mira, eso es un comentario que lo recibimos con mucha alegría. Y precisamente le decía a mis estudiantes que una de las partes de mi trabajo en la red graduada que más disfruto es esta, la de los webinars, porque me encanta que de una forma u otra, yo sé que impactamos positivamente a nuestros estudiantes y que, como he dicho en otras ocasiones, pues ojalá yo me hubiese podido beneficiar de algo como esto. Y yo, Porque pues el sufrimiento hubiese sido un poquito menos. claro, porque Misery Likes Company. Sí, No, nos sufrimiento. ayudamos. Sí. Claro que sí. Pues nuevamente, Marta, te agradezco mucho Gracias. la colaboración, la camaradería, ¿verdad? Con nosotros. Y también pues le agradezco a Decode, que Decode siempre ha hecho ya llevamos una alianza de varios años, Sí, qué bueno. y me encanta esa colaboración. Así Chévere. que nada, este webinar pues se grabó. Luego durante la semana lo vamos a estar compartiendo a través de nuestras redes sociales, que les invitamos a que nos sigan para que estén al día de todos los eventos que nosotros tenemos. Y el próximo, ya los que estén a punto de defender entonces su trabajo final, el próximo webinar que vamos a tener es cómo publicar el trabajo de tesis o disertación Súper. en ProQuest Digital Dissertation, que va a estar a cargo de la profesora Josefa Font. Así que aquellos que les interese saber cómo es ese proceso, pues les invitamos a que se registren en este webinar para que entonces puedan recibir el enlace de conexión. Así que nuevamente gracias a todas y todos los que nos acompañaron esta tarde y nos vemos en otros jueves de investigación. Hasta luego. Muchas Bien, gracias muchas a todos. Gracias, doctora Medina. Gracias. Bye, bye.